tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión, el oasis de la televisión. En esta serie de programas que estamos dedicando a los doctores de la iglesia. Pero antes de eso, tenemos nuestra trivia, que esperamos que le estén poniendo atención, tengan a la mano por ahí lápiz, papel y su Biblia para que anoten por ahí las preguntas que hemos de compartir con ustedes el día de hoy. Primero, las dos pendientes de nuestro programa anterior, primera de las cuales dice: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Esto, amigos, lo encontraremos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 10. Repito, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 10. Segunda pregunta pendiente, ¿dónde dice la Biblia: Él es imagen de Dios invisible? Si ese Dios que había sido invisible por siempre se volvió visible en nuestro Señor Jesús. Y dice Pablo, Él es imagen de Dios invisible. Esto está en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Repito, Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Nuestras dos preguntas para el día de hoy, primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia: los que han de recibir el reino son los santos del Altísimo, que poseerán el reino eternamente? ¿Dónde dice la Biblia esto, amigos? Repito, los que han de recibir el reino son los santos del Altísimo, que poseerán el reino eternamente. Esto para demostrar que los santos no son ídolos, como dicen muchos sectarios. Segunda pregunta para nuestra trivia de hoy, y dice, ¿dónde dice la Biblia: revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo? Repito, amigos, ¿dónde dice la Biblia: revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo? Pues ahí están nuestras preguntas. Trabajen, participen, los invitamos a que investiguen y nos ayuden a contestar estas preguntas. Pero vayamos al tema de hoy. Recuerden que estamos tratando de visitar a los 35 doctores de la iglesia que ha habido en estos 2000 años. Hoy nos toca compartir con ustedes al Papa San León I Magno. León I el Magno, o el Grande, nació en la Toscana, Italia, hacia el año 390 y murió en Roma el 10 de noviembre del año 461 a la edad de 71 años. Fue el Papa número 45 de la Iglesia Católica y la gobernó desde el 440 hasta su muerte en ese mismo 461. Primero de los tres papas apodados el Grande o Magno. León era hijo de Quintianus, y los datos históricos más antiguos lo sitúan como diácono en Roma bajo el pontificado de Celestino I, convirtiéndose en un destacado diplomático con el Papa Sixto III, quien a petición del emperador Valentiniano III lo envía a la Galia con la misión de resolver el enfrentamiento entre Aecio, que era el comandante militar de la provincia, y el magistrado Albino. Miren, amigos, vemos aquí como este gran papa nació ya en una familia prominente, reconocido ya con los papas de su tiempo. Y dice esta biografía: en esta misión se encontraba León cuando, tras fallecer el Papa Sixto III, el 19 de julio del 440, conoce su elección como nuevo pontífice. Se dirige entonces a Roma, donde es consagrado el 29 de septiembre. Combatió exitosamente, mediante la celebración de varios concilios, el maniqueísmo, que desde África se había extendido por Italia, el pelagianismo, que había rebrotado en Aquilea, y el priscilianismo, que se mantenía en España. Durante su pontificado se celebró en el año 451 el Concilio de Calcedonia, que proclamó la divinidad y la humanidad de Cristo, consustancial al Padre por su divinidad, consustancial a nosotros por su humanidad. Ante las afirmaciones de las herejías de aquellos tiempos que sostenían la separación entre el Padre y el Hijo, considerado como inferior al Padre, León restableció la tradición ortodoxa en su célebre carta dogmática a Flaviano, que se llama Tomus Leonis,
y que fue aprobada por el concilio con las palabras: Pedro ha hablado a través de León. El episodio más conocido de su pontificado fue su encuentro en el año 452 en la ciudad de Mantua con Atila, el rey de los hunos, quien había invadido el norte de Italia, obligando al emperador Valentiniano III a abandonar la corte de Rávena y refugiarse en Roma. León convence a Atila para que no marche sobre Roma, logrando la retirada de su ejército tras la firma de un tratado de paz con el Imperio Romano a cambio del pago de un tributo. Otra teoría barajada es que Atila se retiró de Italia debido a la hambruna y epidemias que sufría su ejército. Este hecho tuvo una gran importancia simbólica, ya que, aunque el Imperio Romano seguiría existiendo hasta el año 476, situaba como principal fuerza política de Europa a la Iglesia y no al Imperio. Un año más tarde, en el 455, en una situación similar, los vándalos de Genserico saquearon Roma, pero el Papa consiguió que se respetara la vida de sus habitantes y que no fuera incendiada. Como Papa, asumió el título de Pontifex Maximus, que habían abandonado los emperadores romanos desde el año 382. Fue canonizado en 1574 y su festividad se celebra el 10 de noviembre, día de su muerte, como ya dijimos, en el año 461. Pero ahora, amigos, daremos paso a Benedicto XVI, quien nos hablará de este gran papa, de esta gran figura del papado, de la santidad y del magisterio de la Iglesia. Y nos dice nuestro amado Papa: hoy voy a hablarles de uno de los doctores y los padres de la Iglesia, auténticos astros que brillan a lo lejos y brillarán hasta el futuro. En esta ocasión nos acercaremos a la figura de un papa que en 1754 fue proclamado por Benedicto XIV, doctor de la Iglesia. Se trata de San León Magno. Como indica el apelativo que pronto le atribuyó la tradición, fue verdaderamente uno de los más grandes pontífices que han honrado la sede de Roma, ofreciendo una gran contribución a reforzar su autoridad y prestigio. Primer obispo de Roma en llevar el nombre de León, adoptado después por otros 12 sumos pontífices. Es también el primer papa del que nos ha llegado su predicación dirigida al pueblo, que le rodeaba durante las celebraciones. Viene a la mente espontáneamente su recuerdo en el contexto de las actuales audiencias generales del miércoles, citas que se han convertido para el obispo de Roma en una acostumbrada forma de encuentro con los fieles y con los visitantes procedentes de todas partes del mundo. León, nos dice Benedicto XVI, había nacido en la Toscana. Fue diácono de la Iglesia de Roma en torno al año 430 y con el tiempo alcanzó en ella una posición de gran importancia. Este papel destacado llevó en el año 440 a Gala Placidia, que en ese momento regía el imperio de Occidente, a enviarle a Galia, la actual Francia, para subsanar la difícil situación. Pero en el verano de aquel año, el Papa Sixto III, cuyo nombre está ligado a los magníficos mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor, falleció y fue elegido como su sucesor León, quien recibió la noticia mientras desempeñaba su misión de paz en aquella Galia, en aquella Francia. Tras regresar a Roma, el nuevo Papa fue consagrado el 29 de septiembre del año 440. Iniciaba de este modo su pontificado, que duró más de 21 años y que ha sido sin duda uno de los más importantes en la historia de la Iglesia. Al morir, el 10 de noviembre del año 461, el Papa fue sepultado junto a la tumba de San Pedro. Sus reliquias siguen custodiadas en uno de los altares de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. El Papa León vivió un tiempo sumamente difícil. Las repetidas invasiones bárbaras, el progresivo debilitamiento en Occidente de la autoridad imperial y una larga crisis social habían obligado al obispo de Roma, como sucedería con más claridad todavía un siglo y medio después, durante el pontificado de Gregorio Magno,
a asumir un papel destacado incluso en las vicisitudes civiles y políticas. Esto no impidió que aumentara la importancia y el prestigio de la sede romana. Es famoso un episodio de la vida de León. Se remonta al año 452, cuando el Papa en Mantua, junto a una delegación romana, salió al paso de Atila, el jefe de los hunos, para convencerle de que no continuara la guerra de invasión con la que había devastado las regiones del nordeste de Italia. De este modo, salvó al resto de la península. Este importante acontecimiento pronto se hizo memorable y permanece como un signo emblemático de la acción de paz desempeñada por el pontífice. No fue tan positivo, por desgracia, 3 años después, el resultado de otra iniciativa del Papa, que de todos modos manifestó una valentía que todavía hoy sorprende. En la primavera del año 455, León no logró impedir que los vándalos de Genserico, al llegar a las puertas de Roma, invadieran la ciudad indefensa, que fue saqueada durante 2 semanas. Sin embargo, el gesto del Papa, que, inerme y rodeado de su clero, salió al paso del invasor para pedirle que se detuviera, impidió al menos que Roma fuera incendiada y logró que no fueran saqueadas las basílicas de San Pedro, de San Pablo y de San Juan de Letrán, en las que se refugió parte de la población aterrorizada. Conocemos bien la acción del Papa León gracias a sus hermosísimos sermones. Se han conservado casi 100 en un latín espléndido y claro, y gracias a sus cartas, unas 150. En estos textos, el pontífice se presenta en toda su grandeza, dice Benedicto XVI sobre León I Magno, dedicado al servicio de la verdad en la caridad, a través de un ejercicio asiduo de la palabra como teólogo y pastor. León Magno, constantemente requerido por sus fieles y por el pueblo de Roma, así como por la comunión entre las diferentes iglesias y por sus necesidades, apoyó y promovió incansablemente el primado romano, presentándose como un auténtico heredero del apóstol Pedro. Los numerosos obispos, en buena parte orientales, reunidos en aquel concilio de Calcedonia, demostraron que eran sumamente conscientes de esto. Celebrado en el año 451, con 350 obispos participantes, este concilio se convirtió en la asamblea más importante celebrada hasta entonces en la historia de la Iglesia. Calcedonia representa la meta segura de la cristología de los 3 concilios ecuménicos que le habían precedido: el de Nicea en el año 325, el de Constantinopla del año 381 y el de Éfeso del año 431. Ya en el siglo VI, estos 4 concilios, que resumen la fe de la antigua Iglesia, fueron comparados a los 4 evangelios. Lo afirma Gregorio Magno en una famosa carta, en la que declara que hay que acoger y venerar, como los 4 libros de los santos evangelios, los 4 concilios, porque, como sigue explicando Gregorio sobre ellos, se edifica la estructura de la Santa Fe como sobre una piedra cuadrada. El concilio de Calcedonia, al rechazar la herejía de Eutiques, que negaba la auténtica naturaleza humana del Hijo de Dios, afirmó la unión en su única persona, sin confusión ni separación, de las 2 naturalezas, humana y divina. Y esto hasta el día de hoy, amigos, seguimos afirmando que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esta fe en Jesucristo, sigue diciendo Benedicto sobre León I, verdadero Dios y verdadero hombre, era afirmada por el Papa en un importante texto doctrinal dirigido al obispo de Constantinopla, el así llamado Tomo a Flaviano, que al ser leído en Calcedonia fue acogido por los obispos presentes con una aclamación elocuente, registrada en las actas del concilio, en que anotaron: Pedro ha hablado por la boca de León. Exclamaron unidos los padres conciliares. A partir de aquella intervención y de otras pronunciadas durante la controversia cristológica de aquellos años, se hace evidente que el Papa experimentaba con particular urgencia las responsabilidades del sucesor de Pedro,
cuyo papel es único en la iglesia, pues a un solo apostolado se le confía lo que a todos los apóstoles se comunica. Como afirma León en uno de sus sermones con motivo de la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Y el pontífice supo ejercer esta responsabilidad tanto en Occidente como en Oriente, interviniendo en diferentes circunstancias con prudencia, firmeza y lucidez. A través de sus escritos y de sus legados, mostraba de este modo cómo el ejercicio del primado romano era necesario entonces, como lo es hoy, para servir eficazmente a la comunión, característica de la única iglesia de Jesucristo. Consciente del momento histórico en el que vivía y de la transición que tenía lugar, en un periodo de profunda crisis de la Roma pagana a la cristiana, León Magno supo estar cerca del pueblo y de los fieles con la acción pastoral y la predicación. Alentó la caridad en una Roma afectada por las carestías, por la llegada de refugiados, por las injusticias y la pobreza. Afrontó las supersticiones paganas y la acción de los grupos maniqueos. Enlazó la liturgia a la vida cotidiana de los cristianos, por ejemplo, uniendo la práctica del ayuno con la caridad y con la limosna, sobre todo con motivo de las 4 témpora, que caracterizan el transcurso del año en el cambio de las estaciones. En particular, León Magno enseñó a sus fieles, y sus palabras siguen siendo válidas para nosotros, dice Benedicto XVI, que la liturgia cristiana no es el recuerdo de acontecimientos pasados, sino más bien la actualización de realidades invisibles que actúan en la vida de cada quien. Lo subraya en el Sermón 64 que escribió, hablando de la Pascua, que debe celebrarse en todo el tiempo del año, no como algo del pasado, sino más bien como un acontecimiento del presente. Todo esto se enmarca en un proyecto preciso, insiste el pontífice, así como el Creador animó con el soplo de la vida racional al hombre, plasmado en el barro de la tierra, del mismo modo, tras el pecado original, envió a su Hijo al mundo para restituir al hombre la dignidad perdida y destruir el demonio del diablo a través de la nueva vida de la gracia. Este es el misterio cristológico al que San León Magno, con su carta al concilio de Éfeso, ofreció una contribución eficaz y esencial, confirmando para todos los tiempos, a través de ese concilio, lo que dijo San Pedro en Cesarea de Filipo. Con Pedro, y como Pedro confesó León, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Por este motivo, al ser Dios y hombre al mismo tiempo, no es ajeno al género humano, pero es ajeno al pecado, decía León. En la fuerza de esta fe cristológica, fue un gran mensajero de paz y de amor. De esta manera nos muestra el camino. En la fe aprendemos la caridad. Aprendamos, por tanto, con San León Magno a creer en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y a vivir esta fe cada día en la acción por la paz y en el amor al prójimo. Queridos amigos, aquí tienen ustedes la historia de otro doctor de la iglesia, que como podrán darse cuenta, por eso seguimos hablando de él y de ellos, porque de verdad fueron seres humanos grandiosos, fueron creyentes ejemplares y fueron servidores de Cristo hasta la muerte. Por eso los llamamos doctores. Miren que haber enfrentado estos problemas que acabamos de compartir con ustedes por parte de León I Magno fue haber salvado a la iglesia en general. Y fue también haber salvado nuestra fe en esos tiempos. Quiero recordarles que Atila, el rey de los hunos, devastó toda Europa. Y es muy importante que él iba decidido a destruir Roma. Sin embargo, este papa, con la iluminación del Espíritu Santo, evitó eso y logró que este jefe destructor de un ejército de verdaderos vagos evitara destruir Roma y que no tocaran algo muy importante, amigos, la casa de Dios, que en ese tiempo ya era la Basílica de San Pedro. Sabemos bien que el templo de Yahvé es hoy en día la Basílica de San Pedro. Ya no es el templo de Salomón, ya ni existe.
Del templo de Salomón lo único que nos queda es la pared izquierda, que no quisieron destruir los romanos porque ya les dio tiricia hacerlo. No, la casa de Dios, con todo su esplendor, es el templo que está en el Vaticano, en el lugar que Dios escogió, ya lo hemos explicado en algunos programas. Y vemos cómo aquí Dios no permite que nadie toque su casa. Incluso lo impidió de Atila, que tenía todo para destruir las basílicas. Y vemos enseguida algo que ya hemos compartido en esta biografía, como también Genserico, que era rey de los vándalos. Vemos cómo también intenta destruir Roma. ¿Y por qué intentan atacar esa ciudad, amigos? Porque siempre se ha pensado que ahí está todo el dinero del mundo. Todavía en nuestros días. Hay gente que dice, el Papa está nadando en oro y los niños están muriendo de hambre, dicen. No, estos son argumentos falaces que nada tienen que ver con la revelación de Dios. Si vemos cuando Dios ordena el templo a Salomón o el tabernáculo a Moisés, ordena que lo hagan con los mejores materiales que el hombre produce, con mucho oro, mucha plata, muchas piedras preciosas, las mejores canteras, las mejores maderas. Y eso es como está hecha la Basílica de San Pedro. Y vemos como unos años después, este Genserico, líder de los vándalos, miren, los vándalos a veces nos suena como vagos. Sin embargo, los vándalos era un pueblo germánico, como muchos otros pueblos que son de origen germánico y que tal vez nos sorprenderían. Hay que recordar que, como leímos anteriormente, Roma dejó de existir como imperio en el año 476. Pero a partir de ese momento, quienes gobernaron el mundo conocido fueron los pueblos germánicos. Al principio, pues, con los germánicos y después ya literalmente con Carlomagno, que fundó el gran imperio romano alemán, ¿verdad? Así es de que tenemos claramente cómo la Basílica de San Pedro ya existía en estos momentos. Y entonces este pueblo germánico que también había arrasado Europa se dirige también a Roma. Y vean cómo alcanza a hacer daño. Saquean la ciudad, saquean las casas, los edificios. Pero a la hora que van a tocar la casa de Dios, otra vez interviene Dios. Otra vez, a través de León Magno, impide que este vándalo, ahora sí literalmente, toque la casa de Dios. Es muy importante, amigos. Y quiero decirles algo porque el tiempo apremia. En realidad, podemos entender hasta el día de hoy que nadie ha tocado la casa de Dios. Es decir, esa Basílica de San Pedro, tan hermosa que conocemos hasta nuestros días. Y vaya que ha habido quien la quiere destruir. En nuestros días sabemos bien que Bin Laden, ese líder árabe que destruyó las Torres Gemelas, quería destruir la Basílica de San Pedro. Para él era el lugar de culto de los cruzados, ¿verdad? Como nos decía. Sin embargo, vean que nadie ha podido tocar ese templo de Dios. Y puedo hablarles de muchos casos. La Primera Guerra Mundial, donde Italia intervino y perdió la guerra. La Segunda Guerra Mundial, Italia intervino y perdió la guerra. Y sin embargo, nadie tocó la Basílica de San Pedro, ni un rozón de bala. Esto no es coincidencia, amigos. Es en realidad la protección divina sobre su casa. Como dice Isaías, lugar donde reposan mis pies, dice Dios, de esa casa en la Santa Sede. Así es de que San León I Magno se lleva ese título porque de verdad lo merece. Hemos de decir que fue el primer papa que apretó tuercas y tornillos en la iglesia. Organizó al clero, organizó la liturgia, organizó la política, la diplomacia. Es demasiado para un papa y en aquellos tiempos tan remotos de nosotros. Así es de que ojalá esta enseñanza de estos doctores de la iglesia nos sirva en nuestras vidas y nos anime a ser cristianos valientes y enfrentar lo que Dios nos manda a nuestro alrededor para enfrentar a los Atilas y a los Gensericos que enfrentamos todos los días y que quieren destruir a Cristo y a su iglesia. Hay que recordar que las amenazas contra la iglesia, amigos, no han desaparecido. Lejos de eso. Ahora vivimos un tiempo tal vez tan difícil como el de León Magno. Ahora con otros motivos, el secularismo, el consumismo.
el falso y errado idea que tenemos de querer tener, comprar. Cuando todos los doctores de la iglesia y los santos nos invitan más bien a ser mejor, ser más rico interiormente y no tener más y más, como es nuestra actual generación. Ahora tenemos un gran papa también, que es Benedicto XVI, que hace mucho énfasis sobre estas cosas. Y sabemos bien que también es un gran diplomático. Y sabemos también que nos está invitando a la caridad, sobre todo en este año de la fe. Seguramente Juan Pablo II y Benedicto serán algún día llamados grandes también, porque lo son. Aprovechemos también a este gran papa que es Benedicto XVI, pero escuchémoslo, leámoslo. A este papa no lo va a conocer quien no lo lee, solo verá su imagen, pero si lo leemos es grandioso. Podemos empezar con su carta y encíclica, Dios es amor, para que podamos entender este mensaje actual de otro gran papa en nuestros días, como es Benedicto XVI. Pero vayamos a un breve corte, amigos, y volvamos para continuar con ustedes aquí en Fe y Razón. Escríbanos a nuestro correo feyrazon@mariavision.com. Volvemos. Próximamente celebraremos la fiesta de la conversión de San Pablo. Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. A veces, si nosotros ya estamos un poquito acercados a Dios, nos desesperamos porque algún familiar es retirado. Hay que aprender a confiar. Dios tiene un plan y un tiempo. Pablo perseguía a cristianos, era enemigo de los cristianos. Fue testigo del sacrificio, del martirio de Bernabé, el primero de los apóstoles que fue muerto a pedradas. Y al ser testigo sentía que lo que estaba haciendo era lo correcto, hasta que un día el Señor le concedió la gracia de la conversión cuando cae del caballo. Y entonces ve aquel resplandor que le deja ciego y la voz de Jesús que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Dios tiene ese plan para cada uno de nosotros. A veces una prueba, a veces un momento difícil nos va a hacer escuchar la voz de Dios, que nos haga acercarnos y convertir también nuestro corazón, cambiando automáticamente de rumbo, porque al final de cuentas, conversión es cambiar de rumbo, enderezar el camino para encontrarnos con Dios.